de Dios. Vamos a orar ahí, así como estamos en esta mañana. Dios Padre, Señor, te damos gracias por otro día más que nos permitiste, Señor, de estar aquí en su casa, Señor, juntos, Señor, con su presencia, Señor, en un mismo sentir, Señor, para alabarte, para recibir de ti, Señor, para aprender algo nuevo, para ser equipados, Señor, y preparados, Señor, de ser testigos de ti, Señor, en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos aprender y seguir creciendo. Todo esto lo pedimos en su nombre y todos dicen amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Nuestra familia y yo hemos estado muy ocupados con los sobrinos de Ivy que ya están con nosotros, Willy y Mariana, Wilfredo y Mariana se llaman, y vinieron el lunes y pues el idea es de ayudarles en esta temporada. Ahorita ahí donde viven en Caguas, Puerto Rico, no tienen electricidad y no tienen agua. Es algo diario que tienen que ir a recoger cosas para comer y todo eso. Entonces nos dijeron que puede ser 6, 7, 8 meses hasta que restaura el poder ahí en esa área. Poco a poco están trabajando ahí en la isla, pero por ahí vamos, ahí vamos. Ellos van a empezar la escuela mañana aquí en un lado de nuestra casa, en Centennial. Así es que ora por ellos para que puedan adaptarse y también, pues como ustedes saben, pues han pasado por un poquito de trauma, escuchando y experimentando pues the hurricane. Ayer había un viento fuerte en Commerce City y como que se pusieron un poquito nerviosos. ¿Sí me explico? Por lo que experimentaron. También esta semana, en vez de cuando me gusta compartir lo que yo hago durante la semana, porque cuando me dicen que están ocupados, pues ¿qué es lo que está haciendo? No solamente trabajo afuera de aquí, pero tengo 3 muchachos que están en el cárcel, que cada semana estoy en contacto con ellos, estoy escribiendo cartas, mandándolos libros y ellos me llaman también de la cárcel. En ciertos tiempos de la semana y estoy ministrando a ellos, motivando a ellos. Uno de ellos va a salir en diciembre y pide oraciones, se llama Chris. Entonces, ayer prediqué en otra iglesia cuadrangular. Entonces, siempre estamos haciendo el ministerio de Dios. También tengo el ministerio de parte de la iglesia en el internet, donde comparte predicaciones, temas cortas. Y nos ha recibido, ya tengo un mes haciéndolo y desde la fecha tengo más de 8,000 miradas, o sea, por medio de los 4 videos que he puesto. Entonces, Dios está usando eso también y gracias a Dios por la base aquí del ministerio de la Iglesia Roca Eterna. Amén. Entonces, siempre estamos trabajando, siempre estamos haciendo algo para la obra de Dios. Y gracias por el pastor César, que siempre está aquí pendiente, que él vive más cerca de la iglesia, que está guiando y siempre está dispuesto y disponible. Gracias por su tiempo. Vamos a seguir en parte número 3 de la serie que hemos titulado Lo Esencial. Y esto empezamos hace 3 semanas atrás. Y lo esencial no es los esenciales de la fe, no es las cosas la base de nuestra fe, pero lo esencial queriendo decir nuestros valores como una iglesia, que creemos que es más importante. Sabemos que servimos a un Dios que es Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Sabemos que somos salvos por medio de Jesucristo, que vino y nació de parte de la Virgen María, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso?
eso es lo base de nuestra fe. Y creemos que por fe podemos recibir a Él salvación, perdón por nuestros pecados, y un día vamos a estar con Él. Amén. Tenemos propósito, tenemos una vida eterna, tenemos una esperanza para nuestro futuro. Entonces, esos son los esenciales de nuestra fe, pero los esenciales, nuestros valores de la iglesia es que son las cosas que creemos que son más importantes. Amén. Y el primer semana hablamos es muy importante de compartir y vivir una vida que siempre estás un ejemplo afuera de la iglesia. ¿Cómo podemos acercar y motivar a las personas que no conocen a Dios? Todo el mundo tenemos familia que no conoce a Dios, todo el mundo tenemos vecinos, tenemos compañeros del trabajo, tenemos compañeros que no hemos visto por mucho tiempo, en Facebook, online, o sea, en todos lados. Tenemos personas, amistades, amigos, amigas que todavía no conocen a Dios. Y Dios nos llama para establecer más conexión con ellos, para poder algún día, paso por paso, invitarlos a la iglesia, explicarlos más de la Biblia. Debemos de saber lo que estamos diciendo, debemos de ser equipados, por eso venimos a la iglesia. Amén. Y la semana pasada, Pastor Johnny aquí estaba con ustedes y él estaba hablando sobre aprendiendo, viviendo una vida donde siempre estamos aprendiendo, creciendo en nuestra vida personal, nuestra educación en la palabra de Dios, y que nunca podemos ser contentos así como estamos, estancados. Siempre debemos de estar aprendiendo algo nuevo. Por eso es importante la iglesia cada semana, por eso es importante los retiros que tenemos, los eventos de las iglesias, los entrenamientos, todo lo que la iglesia cuadrangular ofrezca, es importante de participar, porque ahí vamos edificando, creciendo, aprendiendo cosas nuevas. No solamente eso, pero es importante también de hacer sus devociones, leer la Biblia cada mañana, de lo menos un capítulo. Te va a tomar menos de 3 minutos para leer un capítulo de la Biblia. Y ahí vas grabando la palabra de Dios, aprendiendo, creciendo. Y tal vez tienes preguntas y no sabes lo que leíste, pero con tiempo el Espíritu Santo le va guiando, amén, ayudando para que crezca en su camino con Dios, su relación con Dios. Y hoy vamos a hablar sobre algo que hemos platicado antes y puso más content, o sea, un poquito más profundo, pero vamos a hablar sobre el valor de la iglesia. Así que hablamos del valor de alcanzar a gente en nuestra vida, hablamos del valor de siempre estar aprendiendo. Hoy vamos a hablar sobre el valor de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Qué parte debemos de tomar en la iglesia? ¿Quién estableció la iglesia? Y todas las preguntas. Y hoy mi oración es de que podemos salir de aquí equipados con más conocimiento. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué vas a la iglesia cada semana? ¿Por qué existes? ¿Por qué estás participando? ¿Por qué es un voluntario en la iglesia? ¿Por qué da de su dinero? Usted va a tener una respuesta. Amén. Y vas a no solamente tener una respuesta, pero vas a tener más crecimiento en esa área de la pregunta, ¿por qué existe la iglesia? Y primeramente tenemos que decir Jesús, nuestro Salvador, ¿en quién creemos? Él amó a la iglesia tanto que Él dio su vida para la iglesia. Él sacrificó su vida para establecer esta iglesia. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero solamente sabiendo eso debe de causar algo en nuestro corazón, en nuestra mente, de decir, hay alguien, tengo un Salvador que me amó tanto, que Él murió
para establecer este lugar donde yo puedo encontrar a Dios, yo puedo aprender más de la Biblia, yo puedo tener mi familia, yo sé dónde voy cuando necesito oración, yo sé dónde voy cuando necesito apoyo, porque tengo un Salvador que me amó tanto. Él murió. Entonces tengo tres puntos que voy a empezar para explicar lo que es la iglesia. Primeramente la iglesia es una creación de Dios. ¿Cuántos saben que cada cosa que existe en este mundo desde el principio fue una creación de Dios? Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó nuestra vida, el ser humano. Dios creó los animales. Dios creó el sol y la luna. Dios creó el agua que tomamos. Dios creó los vegetales que no comemos, ¿verdad? ¿O sí comemos? Sí. Tenemos que comer más, amén. Dios creó todas esas cosas, amén. Y cuando Dios crea algo, así se dice, crea algo, siempre tiene propósito. Siempre tiene propósito. A veces cuando leemos la Biblia, y quiero que Dios me ha hablado sobre este punto en esta semana. Cuando Dios cree algo, siempre tiene propósito. Siempre tiene un propósito original. Por ejemplo, cuando esta semana estuvo hablando en Facebook sobre el matrimonio, qué es lo que Dios espera en un matrimonio, divorcio, si vas a volver a casarse, el perspectivo de Dios. Y una de las cosas que Dios dice es que no debemos de ser divorciados. ¿Amén? Es algo fuerte que Dios dice cuando los religiosos le preguntó. Primeramente, eso fue su respuesta, ¿ya? Y Dios, siempre cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar propósito original. ¿Sí me explico? Dios siempre va a contestar con el propósito original en por qué Él lo creó y por qué lo estableció desde un principio. Entonces, cuando Él creó la iglesia, tenía un propósito. No, eso no quiere decir que pecado no ha dañado eso, ¿sí me explico? Por eso tenemos la gracia. Pero cuando nosotros leemos la Biblia y leemos esas cosas fuertes, esas cosas directas que Dios creó la iglesia, estableció el matrimonio, esas cosas que a veces nos duele porque hemos fallado tanto, ¿verdad? Siempre empieza con un propósito. Sabemos que el pecado, la desobediencia dañó todo, pero Jesús por eso vino para restablecer todo lo que hemos perdido. ¿Amén? Entonces hay gracia para todos, hay gracia para volver a casarse, hay gracia pero siempre hay un propósito desde el principio. Y Dios, la iglesia, es una creación de Dios que tiene propósito. Dios lo tenía en mente desde el principio. Hay una escritura en 1 Corintios 3:9 que dice, pues ambos somos, ¿qué? Trabajadores. Eso quiere decir que implica movimiento, trabajo de Dios. ¿Okay? Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Hay tres palabras que el apóstol Pablo está usando ahí, que somos que primeramente trabajadores. ¿Qué más dice? Somos el campo de cultivo y también él nos está hablando o comparando como un edificio. Nosotros somos usados por Dios en la iglesia. Nosotros tenemos propósito en la iglesia. Nosotros tenemos un parte en la iglesia y Dios fue el que creó. La iglesia es una creación de Dios.
Cuando nosotros lo miramos por esa perspectiva, ¿cómo se dice? Perspectiva. Nosotros siempre pensamos, pues Dios creció la tierra, a nosotros, a diferentes cosas, ¿verdad? Cuando un baby nace, es una bendición de Dios. Pero la iglesia mismo, si lo miramos por la misma lente, de esos mismos perspectivos, que Dios también preparó, creó, estableció la iglesia, a lo mejor viéndolo así, podemos tener más respeto, honrar la iglesia más, honrar lo que Él creyó más, valorarlo más. ¿Sí me explico? Entonces Dios, la iglesia es una creación de Dios. En segundo lugar, número 2, la iglesia fue fundada y es propiedad ¿de quién? De Jesús. La iglesia fue fundada y es propiedad de Jesús. Eso es otra manera de pensarlo, que cuando nosotros estamos fallando, no estamos bien con Dios o qué sé yo, estamos batallando con cosas y pensamos en la iglesia o no estamos tan ¿cómo se dice? Committed, comprometido. Y pongamos a pensar que la iglesia fue fundada y es propiedad de Jesús. El mismo Jesús que murió por nosotros. El mismo Jesús que tomó la decisión de venir a esta tierra, vivir una vida como nosotros, experimentar lo que es de ser humano, sufrir en una cruz, ¿sí me explico? Y Él vino para ser el fundador. Y la iglesia se pertenece a Él. A veces nosotros tenemos más respeto a nuestros jefes en el trabajo que el mismo fundador de la iglesia. Ouch, ¿verdad? Y así sometemos así. Si nuestro jefe dice, ahí estoy, y olvidamos que tenemos un jefe más importante, amén. Más importante, que Él dice que yo estableció la iglesia, es mi iglesia, es mi propiedad, y yo quiero que lo honras. Yo hice mi parte, amén. Y si lo vemos de ese lado, hay veces es diferente. También, no solamente eso, pero hay veces como pastores sentimos que, ¿qué vamos a hacer? Y olvidamos que no es de nosotros, ¿verdad? Tenemos que también mirarlo por ese otro lado, que la iglesia se pertenece a Jesús. Yo hago mi parte, pero es de Él y Él va a hacer su parte. Amén. So, lo vemos por los dos lados. Yo siempre me gusta el evento en la historia de la iglesia cuando fue establecido. Y esto fue una frase, una plática donde Jesús se encontró con Pedro. Y Pedro, ¿cuántos recuerdan que él negó a Jesús 3 veces? Él tenía sentía culpable, ¿te imaginas? Viviendo con el Salvador 3 años, siendo su discípulo, uno de los más cercas de Él, y ya cuando vino al mero razón por qué vino Jesús, lo negó. ¿Cómo sentía Él por dentro? Pero gracias a Dios que Él nos da gracia, ¿verdad? Él tenía propósito para Pedro, y aunque Él lo negó, todavía lo usó. Y en Mateo capítulo 16, verso 18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa ¿qué? Roca, la roca eterna, roca, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia y el poder de mi muerte, de la muerte, no la conquistará. Esto es el evento en la historia cuando la iglesia fue fundada, así se dice, establecida también, se puede decir. Pedro no fue el primer pope de la iglesia, como creen algunas religiones. Él fue usado, porque siempre cuando algo es establecido hay un comienzo. ¿Ven? Hay un empiezo. ¿Cuántos han visto esas t-shirts que dice establecido en 1900? Yo me acuerdo cuando yo iba a cumplir 40, hace unos años atrás, que mi esposa quería hacerme unos t-shirts que dice establecido en 1975. No, porque todo el mundo va a ser mi edad si hacemos algo así, ¿verdad? Pero porque eso fue mi comienzo. El otra noche fuimos a llevar a los niños, bueno, los jóvenes, ya podemos decir, tenemos 3 teenagers en la casa ahorita, 13, 14 y 16, y uno ya va para 17, so por favor, ora por nosotros, amén. Y fuimos a comprar pizza, y ahí, ¿cuántos han comido Anthony's Pizza? Wow, si no lo levantas bien, se cae todo, ¿verdad? Ya, Edgar sabe. Y ahí noté que dicen establecido en 1984. O sea, los negocios es muy común que tiene la fecha cuando fueron establecidos. Nosotros tenemos la fecha en la Biblia cuando fue establecido la iglesia de Jesucristo, que Él es el dueño. Él es el que estableció la iglesia y debemos de honrarlo, debemos de glorificarlo, debemos de tener orgullo de la iglesia, respeto a la iglesia, amén. Porque Jesús, nuestro Salvador, en quien confiamos, en quien tenemos salvación, en quien tenemos propósito, en quien tenemos vida nueva, propósito, esperanza para nuestro futuro. Él fue que estableció la iglesia. Y es de Él. Ahora, número 3. No solamente fue creado por Dios y establecido por Jesús, pero es dirigido y energized por medio del Espíritu Santo. Entonces, Dios pensó en todo cuando Él estableció la iglesia. Dios dice, lo voy a creer, Jesús lo va a establecer y el Espíritu Santo lo va a dar poder para seguir y para darnos lo que nosotros necesitamos como creyentes de poder ser testigos de Él en esta tierra. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Es algo wow. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús al tercer día vive en nosotros. No somos solos. No hay por qué tener timidez, así se dice, temor. Nosotros podemos en confianza. Así como dijo el pastor César ahorita, que las cortinas del templo santo cayeron cuando Jesús resucitó, queriendo decir que nosotros tenemos acceso al Espíritu de Dios. Podemos ir delante de nuestro Dios. El Espíritu Santo vino a estar con nosotros. Cuando Jesús estaba en esta tierra, yo estoy seguro, antes de que Él ascendió al cielo, eso fue difícil para los discípulos y los testigos que lo vieron, ¿verdad? ¿Quién quiere que sufrimos tanto? Pensamos que le habían matado, resucitaste y ya quieres ir, ya te vas otra vez. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo, porque Jesús estaba en la forma humana. ¿Sí me explico? Entonces, un solo hombre puede nomás alcanzar a cierta cantidad de personas.
Pero Jesús tuvo que ir para que podía venir el Espíritu Santo y vivir entre todos los creyentes. No sé si lo has pensado así, pero si Jesús quedaba aquí en la tierra, sería limitado. Pero Jesús dice, no, el Espíritu Santo es ilimitado. Él tiene que ascender para que el Espíritu Santo caiga en nosotros y para darnos poder, para darnos lo que necesitamos para vivir en una vida, en un mundo que es en contra de Él, viviendo para Él, testificando de Él. Es algo increíble que Dios hizo para ayudarnos en esta tierra, para no dejarnos solos. Y implica todos los elementos, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Hay una escritura que se encuentra en Hechos 2:42 que nos ayuda a explicar cuál es el propósito de la iglesia. Y dice esto, y cómo funciona la iglesia, podemos decir también. Todos los creyentes, no fueron algunos, no fueron los que querían venir al servicio, no fueron todos los creyentes, dice la Biblia, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, amén, de la hermana Virginia, ¿verdad? Y entre ellas también la cena del Señor, la Santa Cena, y la oración. La oración son los elementos esenciales de la iglesia. Todo lo que habla en Hechos ahí son los elementos esenciales de la iglesia. Entonces, primeramente en ese versículo leemos que la iglesia debe enseñar doctrina, y estas están sus notas bíblicas, para que podamos fundamentarnos en nuestra fe. Entonces, una de las funciones de la iglesia es de enseñar doctrina pura, doctrina de la Biblia, que nos edifica, que nos enseña, nos hace crecer en nuestra fe. Podemos establecernos más. En otras palabras, cuando nosotros vayamos a nuestra casa hoy, vas a tener más conocimiento de la iglesia. Eso es si están poniendo de atención, ¿verdad? Si estamos leyendo las notas y siguiendo el mensaje del pastor que apenas habla español. Pero ahí vamos. La iglesia debe enseñar doctrina bíblica, sano, para que podamos crecer. Y esto es uno de los trabajos de sus líderes, de los pastores, de los maestros. Uno de los cargos más grandes sobre un pastor es de siempre predicar la verdad y estar seguro que no solamente que yo, el pastor César, estamos predicando la doctrina pura de la Biblia, pero también cuando tenemos invitados, que ellos también están predicando doctrina pura, porque en mis años creciendo en la iglesia, es de 14, tengo años en la iglesia. Había tiempos en la historia de la iglesia donde un invitado ha venido y tenemos que regresar la semana después y corregir cosas que han dicho o prácticas que han demostrado a la iglesia que no necesariamente son bíblicos. ¿Sí me explico? Y hay que corregir doctrina en ciertos tiempos de la iglesia. Y no es que sabemos todo, porque hay áreas de la Biblia donde por eso existen los metodistas, los pentecostales, los bautistas, los católicos. O sea, hay ciertas diferentes vistas, ¿sí me entiende? O sea, todos los creencias principales, todo el mundo tenemos de acuerdo que está bajo de cristianismo, pero hay diferentes pensamientos que está bien, podemos decir,
no estoy de acuerdo, pero no tenemos que dividir. ¿Sí me explico? Entonces, eso no estoy hablando, pero doctrina que está fuera de lo que la Biblia enseña, fuera tenemos que estar seguros que estamos enseñando la verdad de la Biblia. Amén. Es muy importante. Dios ha dejado puestos también para hacer eso en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apostales, en 14. Entonces ya no somos sorry about that. Primeramente voy a leer esta. Por eso tenemos que crecer en doctrina. Entonces, ya no somos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujamos por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Ok, gracias por corregir. Eso es importante. Ahí mismo dice en la Biblia que va a haber gente, que va a haber personas que están predicando falso, que no están de acuerdo con la gracia de Dios, con todas las escrituras. Y yo te voy a decir algo, a lo mejor estás pensando, pues, ¿cómo voy a saber si lo que alguien me platicó es verdad o no verdad, o no? Es que no sabía de esa área de la Biblia y esa plática fue un poquito nuevo para mí. Yo te voy a decir que cuando nosotros, aunque no sabemos todo, el Espíritu Santo nos va a hacer como una alarma. Que algo no está bien con lo que esa persona me compartió. Como no sé, la verdad no sé en realidad si es cierto o no, pero yo no me siento cómodo. ¿Sí me explico? Cada vez que no te sientes cómodo con un plática, con un mensaje, con algo, es un señal del Espíritu Santo que debes de investigar más. Debes de preguntar a su pastor, debes de leer la Biblia por sí mismo. ¿Sí me explico? Entonces, para asegurarte que esa plática, ese mensaje, que está bien de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso no implica que necesitas saber todo. Eso implica que tenemos que ser conectados con el Espíritu Santo. Solamente eso es lo que implica. Ahora vamos al Efesios, el otro escritura en 4, 11 y 12 que dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, como pastores, el trabajo principal de nosotros es de enseñar, es de edificarles en la palabra de Dios. Yo tengo que estudiar, yo tengo que ser preparado, yo tengo que investigar las escrituras y ser preparados cada domingo o cada vez que tenemos un servicio donde tengo la oportunidad de compartir, porque mi trabajo es de equiparte a lo máximo que yo puedo según el don que Dios me ha dado de enseñar. Y hay veces el pueblo de Dios o las iglesias las responsabilidades de un pastor. Hay veces que quieren que los pastores estén en todos lugares
haciendo visitas y oraciones y llamadas y con tiempo los pastores, por eso muchos de los pastores se queman y salen del ministerio porque no enfocan en el área donde ellos deben de enfocar y su trabajo principal. ¿Sí me explico? Principal. No es de que un pastor, yo no estoy dispuesto de ir a visitar o llamar o qué sé yo, participar en todas las actividades, pero mi enfoque debe de ser siempre de ser preparado yo para darte la Biblia, para edificarte, para equiparte. Eso es el rol, el trabajo principal. Y luego, ahorita vamos a hablar sobre los dones, pero sí me entienden, hermanos. También la iglesia, sobre lo que estamos leyendo aquí sobre Hechos 2:22, la iglesia debe de ser un lugar donde los creyentes pueden observar la cena del Señor, la Santa Cena, así lo ponemos aquí como primera domingo de cada mes. La Biblia nos enseña, Jesús mismo nos dio el mandato de tomar la Santa Cena muy seguido. Hay iglesias que hacen la decisión de hacerlo cada domingo, eso está bien. Hay iglesias como nosotros, hemos puesto el primer domingo de cada mes, está bien. Nomás tenemos que hacerlo regularmente. Y el propósito de la Santa Cena es de no olvidar lo que Jesús hizo para nosotros. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil de olvidar, aunque a veces uno tiene recuerdos y todavía se olvida. ¿Ver? Esta semana anduvimos tan ocupados que hace 3 semanas, un mes atrás, el luz aprendió en el carro de Ivy que necesita un cambio de aceite. Dice, ok, como hombre de la casa tengo que hacer todo eso, tengo que llamar, hacer el appointment y todo eso, pero se me pasó el tiempo, se me pasó y fue como 1,500 millas arriba y ya había como un árbol de Navidad ahí en el frente de todos los colores que estaban apareciendo, que y sí, como una pantalla ahí, y tuvo que, al fin ayer, dice, no, ya no lo podemos manejar sin cambiar el aceite, porque aunque tenía el sticker ahí, se me pasó. Pero Dios nos hizo un sticker permanente, ¿verdad? Que el sticker que tenemos para recordar es la Santa Cena. Para no olvidar, para no pasar, para no quemar aceite quemando nuestro motor sin saber por qué estamos caminando. Amén. Entonces, por eso es. En Filipenses, en Hechos, así dice Hechos 2:22, y también cada vez que tomamos la Santa Cena, leemos las Escrituras en 1 Corintios 11. Ahora, siguiendo, la iglesia es el tercer parte aquí. La iglesia debe de enseñar, la iglesia debe ser un lugar que promueve la oración, enseñe la oración y practica la oración. Amén. ¿Cuántos creen que eso es importante? Debemos de ser siempre un pueblo de Dios que estamos orando, que empezamos con una oración, que oramos por los enfermos, oramos terminando, mandar peticiones de oración durante la semana cuando nos llama. No hay ninguna semana que pasa que yo no estoy de una forma u otra orando por alguien personal de la iglesia, alguien afuera de la iglesia o por la iglesia mismo. Siempre tenemos que ser un pueblo que cuando nos unimos, oramos. Cada vez que terminamos un servicio, tenemos un tiempo para orar.
y ese tiempo es para reflejar, para pedir a Dios que nos ayude a aplicarlo a nuestra vida, cambiar las cosas donde necesitamos cambiarlos. Y en Filipenses 4, 6 y 7, la Biblia dice, no se preocupen por nada. En cambio, oran, ¿qué? Por todo, oren por todo. Dígale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios y superar todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viven en Cristo Jesús. Entonces la Biblia mismo nos enseña que debemos de orar constantemente. Pablo también, él mencionó en la Biblia también que debemos de orar sin cesar. Y eso no quiere decir que estamos horas y horas y horas orando, hincando, pero eso quiere decir que debemos de tener una conexión todo el día con Dios. Estamos manejando al trabajo, a la escuela. Dios, gracias por otro día. Gracias, Señor, por mis niños. Un corazón de gratitud. Amén. Ayúdame hoy, tengo un examen, ayúdame hoy, tengo mucho trabajo. ¿Sí me explico? Siempre estamos conectados, así igual que estamos mandando texto uno a otro, debemos de mandar oraciones a nuestro Dios todo el día. Amén. La última cosa que habla en Hechos 2:42 es la iglesia está llamada de ser fiel en la difusión del evangelio o de la predicación del evangelio, se puede decir también. La iglesia, todas las iglesias tienen un mission statement, un propósito, por qué existimos. Y hay veces lo olvidamos, nuestro propósito, pero Dios nos dejó el mandato en Mateo 28, 19 al 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos el día 19 de octubre, en la iglesia, en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces nosotros tenemos nuestro trabajo, tenemos el mandato, tenemos la forma, el ejemplo de qué hacemos cuando venimos a la iglesia. Y Dios nos ha dejado todo. Y tenemos que ir, y tenemos que ayudar a uno a otro, y los que no saben a acercar a Dios. Y para terminar, déjame decir esto. Dos de las cosas que he visto en mi experiencia en la iglesia son de que hay mucha gente que no se quiere bautizar porque no se sienten listos o suficientes santos, se puede decir. Y eso es una mentira del diablo, déjame decirte eso. Si eres salvo, estás cualificado, estás listo. No deje que el enemigo te engañe diciendo, pero no vives perfecto, todavía estás batallando con esto, todavía estás peleando con su pareja todos los días, todavía, no. En la Biblia, bíblicamente, cuando las personas recibieron a Dios, inmediatamente se fueron bautizados. Eso no quiere decir, de ser bautizado no quiere decir que ahora tengo que vivir perfecto para alistarme y voy a tener que vivir perfecto después que me salgo del agua. Eso no quiere decir eso, hermanos. Quiere decir que usted está honrando su relación con Dios públicamente. Estás declarando en frente de testigos que yo soy cristiano, soy imperfecto, pero soy cristiano, y yo he declarado a Jesús como mi Salvador, y yo lo quiero honrar en obediencia, públicamente.
y simbólicamente voy a morir de mi vida pasado, de mis pecados, y voy a levantarme nuevo. Para decir que no soy listo, quiere decir que no crees que la sangre de Cristo fue suficiente. Y sí fue suficiente. Igual como la Santa Cena. Si eres salvo, puedes tomar Santa Cena. Claro que debemos de orar antes que pasando en el frente de Dios, prepara mi corazón, listo, límpiame de mis pecados. Claro que debemos de, así dice la Biblia, prepararnos. No venir a hacer la Santa Cena con un mal carácter. No, claro que pero debemos de participar en los mandatos que Dios nos ha dado como la iglesia. Es importante, hermanos. No deje que el diablo te engañe, te echa mentiras, que no es suficiente santo. Por medio de la sangre de Cristo eres salvo, eres santo. Él es uno de sus hijos. Y no se olvida eso. Por último, quiero nomás leer estas escrituras y ya vamos a terminar. Primera de Corintios 12, 13, 14 y 27 dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por el mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. Todos ustedes, verso 27, en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Todos estamos invitados, todos somos familia. Todos somos en el misma iglesia representando el cuerpo de Jesucristo en esta tierra y tenemos que seguir adelante. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios y voy a pedirles que si pueden ponerte de pie. Quiero orar por ustedes, si me permite. Dios Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por su palabra, Señor. Te damos gracias por el amor que usted tiene para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos ama tanto, Señor, que no solamente veniste, Señor, para morir por nuestros pecados, Señor, para darnos vida eterna, para darnos oportunidad, Señor, salvación, pero también para establecer un lugar que usted ha puesto el nombre iglesia. Nosotros somos esa iglesia, Señor, para participar y hacer lo mismo, compartir, buscar a las personas que necesitan, Señor, venir a este lugar, orar juntos, comer juntos, a participar en la Santa Cena juntos, Señor, aprender juntos, Señor, y animar uno a otro juntos, Señor. Gracias por la iglesia y que la iglesia, Señor, que usted estableció, así como usted dijo a Pedro, Señor, que nada, Señor, el enemigo no lo puede cambiar, no lo puede romper, no lo puede hacer la iglesia caer, Señor, que sigue siendo su iglesia, Señor. Gracias, gracias. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reine para siempre. Y todos dicen, amén, amén, amén. Vamos a, hermanos, terminar con el canto que Ruth cantó.